Hablemos de lo que no existe. Episodio 16. Ángeles. Bienvenida familia nocturna a otro episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy me acompaña Nayeli. Nayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por darte la oportunidad. De hecho, te conocí hace poco y algo me inspiró a decir, creo que ella puede tener buenas historias que contar. ¿Atiné? Así es, no te equivocaste. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si para ser justos te cuento primero una historia yo? Ok, Y después me empiezas a contar tus historias. me parece. Muy bien. Lisa me contó que ella cree profundamente en los ángeles. No cree porque se lo haya transmitido su familia o porque su religión se lo indique. Ella cree porque ocurrieron 3 sucesos en la vida en la que está totalmente segura que si no fuera por los ángeles, el día de hoy no estaría aquí. La primera situación ocurrió al poco tiempo en el que aprendió a manejar. Iba por una avenida y de repente, al llegar a un cruce, no estaba como tan precavida de todo su entorno. Solo sabía que llevaba una buena velocidad, que en la carretera en la que estaba ya había ido varias veces y no pasaba nada. Y justo antes del cruce, siente que algo extraño pasa con el vehículo. Se empieza a ralentizar solo, pero no como cuando el acelerador pierde fuerza, sino siente como si hubiera entrado en algún tipo de burbuja de aire o algo que le empieza a jalar hacia atrás. De reojo logra ver como en el retrovisor se ven como un tipo de plumas grises, pero es algo en milésimas de segundo. Este suceso duró apenas una fracción de segundito. Y gracias a esa fracción, llega tarde al cruce. En el momento en el que llega al cruce, pasa frente a ella un camión a más de 100 kilómetros por hora que se había cruzado un rojo. Ella hace las cuentas. Si por medio segundo ella no se hubiera retrasado, el camión le impacta de lleno en su puerta y probablemente no estaría aquí. La historia había quedado en una simple coincidencia y no creería en los ángeles si no fuera porque 3 años después, estando en otro carro, muchísimo más protegido y en un mejor lugar, la agarra una tormenta muy fuerte. Y estando en una avenida principal de su ciudad que va al lado de un río, el vehículo derrapa y su falta de experiencia al estar en lluvia la llevó a que instantáneamente pisara el freno a fondo. Eso provocó que el carro empezó a hacer un trompo, empezó a girar sobre su propio eje y ella ya no sabía qué hacer. Nunca le habían dado lecciones para hacer algo en este tipo de casos, no lo podía anticipar y lo que hizo fue rezar. Tomó firmemente el volante y dijo, pues Angelito, si me rescataste, ayúdame. Vuelve a ver cómo algo se mueve rápido en la parte de atrás de su carro. Siente que el carro, aunque ella ya no está pisando nada, empieza a volverse más lento y de repente, en el tercer giro que da el carro, entra como si se estuviera estacionando a una cuneta donde caía toda el agua. En esa cuneta, por alguna extraña razón, empieza a bajar toda la velocidad del carro hasta que se estaciona justo frente a un árbol. Ella está en shock, no sabe qué hacer y se ve que el río que está frente a ella se va a desbordar. Cuando está en ese momento como de angustia, aunque no pasó nada, aunque dio vueltas, sigue angustiada porque hay un río que se puede desbordar. De repente, alguien que no tiene sentido que esté ahí, un joven más o menos de su edad, bien vestido, en medio de la lluvia, en un lugar que no hay pasos peatonales, le toca la ventana y le dice, salte, yo te ayudo. Ella sale del vehículo, la acompaña y le dice, aléjate, habla tu seguro, todo va a estar bien. Entonces ella está en shock, agarra el celular, está marcando, ve donde el joven se va alejando, voltea a ver el celular y cuando vuelve a voltear ya no hay nadie. Dice, estoy segura que fue mi ángel. O sea, yo estoy seguro esta segunda vez, si en la primera empezaba a creer, en esta era un hecho, me están cuidando. Pero la tercera ocasión fue en la que dice, esa fue la que me llevó a decir al día de hoy, yo sé que existen. Ya habían pasado 5 años desde estos 2 sucesos. En total, casi 10 años desde la primera vez que ocurrieron este tipo de situaciones.
estaba de viaje con una amiga y su amiga llevaba a su niño pequeño. Estaban en un tipo de carnaval de ciudad. De repente, en medio del carnaval, alguien empieza a disparar. Y un montón de personas, sin ver nada, empiezan a gritar y corren en tumultos. Algo espantoso. Ella dice, me recordó esos videos de Pamplona, de cuando están huyendo de los toros. No sabía qué hacer. Mi amiga tampoco. Entramos en pánico. Y hubo una sensación como de calorcito que me abrazó en mi corazón. Y dice, y por inercia los abracé y me agaché. Y dice, y sentí como algo que nos rodeaba. Y dice, no sé cómo explicártelo, pero era como si nos estuviera empujando a que nos pegáramos a una pared. Entonces fue algo muy rápido, pero de repente ya estábamos pegados a una pared. Y yo veía entre nuestros brazos, entre el abrazo que estábamos teniendo todos, que las personas pasaban a casi medio metro de nosotros, no se acercaban. Dice, cuando ellos iban en una marabunta. Ujú. De repente dejé de sentir el calorcito, ya habían pasado todas las personas y fue la sensación de me rescató una tercera vez. Y por eso el día de hoy te digo, yo creo en los ángeles. Órale. Ahora, por favor, Nayeli, cuéntame tu historia. Qué buena historia. Fíjate que yo siempre he sido muy creyente de los ángeles y fíjate que siempre que estoy, no sé, teniendo algún miedo, si voy caminando por la calle sola, siempre yo les pido a los ángeles y como cosa rara siento tranquilidad, siento paz y por eso siempre estoy segura de que me cuidan muchísimo. Pero bueno, la historia que te vengo a contar no me pasó del todo a mí. Bueno, en cierta parte, ahorita vas a saber por qué. Ok. Pero bueno, la Intrigante. historia comienza así. Fíjate que tengo una amiga que por pues la vida de pronto como que le ha puesto parejas no tan buenas en su vida, al grado que ya estaba decidida que no iba a creer en el amor. Nunca Ok. más iba a creer en el amor. Pero siempre había sido su sueño casarse. Su hermana menor se casa y ella no. Entonces estaba completamente deprimida, ya estaba llegando a los 40 años y sabes tú que la presión social es fuertísima. Y por cosas raras de la vida, de pronto va con una persona que dice hablar con ángeles. Ok. Entonces le pregunta por otras cosas de la vida y dice, no voy a preguntar por eso, pero al final como que algo dentro de ella dijo, ¿por qué no he encontrado el amor? Entonces este señor que dice hablar con ángeles empieza a visualizar, a buscar, porque contacta a los ángeles de las personas para recibir información. Entonces resulta que le dice, tú no te vas a quedar sola, tú vas a encontrar a alguien. De hecho, ese alguien está muy cerca de ti. Está en el trabajo. Donde tú trabajas, él ahí está. Y ella, muy incrédula, porque ella lleva años en la misma empresa, dice, pues ya conozco a todos y la verdad es que ninguno me parece, ninguno ha tenido intenciones diferentes para conmigo. Entonces dijo, es un charlatán más. Ok. Pasa el tiempo, había tenido un mal día y de pronto le dicen, lleva estos papeles a que los firme el jefe, ¿no? Nunca había pasado ahí. Entonces ella va y entonces dice que fue como un clic inmediato que dijo, no, o sea, esto es algo raro, nunca me había pasado. Y pues salió, o sea, entregó los papeles, muy cordial, y se fue. Y luego resulta que le habla a la secretaria y le dice, oye, el jefe me está preguntando por ti. ¿Quiere saber tu nombre
y ese tipo de cosas. Y entonces a partir de ahí empezaron a salir y a los pocos meses se casan y desde ese entonces es muy fiel a esta persona y muy creyente de esta persona que dice hablar con ángeles. Entonces, como nos llamó tanto la atención cuando nos contaron esta historia a mí y a mi hermana, dijimos, pues vamos a ver qué nos dice. Entonces, fuimos, te voy a platicar cómo fue esta primera conexión. Es una casa y el Señor te pide tu nombre completo, fecha de nacimiento, y entonces Él contacta a tu ángel y te dice, tu ángel es este ángel es bueno para esto, te va a cuidar en este sentido y chalala. Entonces me dice, contigo todo está bien. Y luego yo tenía una espinita por un familiar. Y le dije, yo siempre he querido ayudar a las personas que me rodean y mi familiar me preocupa mucho. Quiero saber qué es lo que está pasando con él, porque de tiempo acá está muy deprimido, le va mal el trabajo, lo despidieron, terminó su relación mal, con su familia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, dame su nombre, su fecha de nacimiento y lo voy a contactar. Fue muy diferente la reacción que él hizo cuando yo le pregunté por mí a la reacción, que él tuvo cuando le pregunté por él. Ok. Para empezar, estaba nervioso. Me decía, es que no lo encuentro. Estoy tratando de buscarlo y no lo encuentro. No sé por qué. Me dijo, vuélveme a decir otra vez su nombre y otra vez su fecha de nacimiento, y lo buscaba. Y entonces yo le vi en su semblante un aspecto preocupado. Y me dijo, ¿sabes qué? Me vino a la mente que él estaba atado, como si no pudiera hablar, como si alguien lo estuviera apretando muy fuerte. Dile que venga conmigo, yo voy a rezar por él, te mando esta vela, préndesela y bla, bla, bla. Me quedé muy preocupada. Claro. Entonces fui a buscar a mi familiar y le dije, mira, esto es lo que pasó. Y me dijo que no te podían encontrar. O sea, tu alma, o contactarse con su ángel, algo así, entendí. Ok. Y él como que se quedó en shock. Y me dijo, es que sabes que a mí ya varias veces me han estado haciendo brujería. Varias veces por relaciones, como que se aferran a esa relación y lo han estado amarrando con cosas así para atarlo, ¿no? Ok. Entonces dice, ya estoy cansado. Y fui con una bruja o un chamán o algo así para que me ocultaran, para que me amarraran y que ya nadie más pudiera encontrarme, para que no me hicieran cosas de brujería. Wow. Entonces yo dije, qué loco, ¿no? O sea, porque he tenido experiencias que voy con lectura de cartas y así, y como cosas que salían, pues siento que es mucho de sugestión o buscar ahí cómo puedes encajar las cosas. Pero ese fue el momento en el que dije, es mucha coincidencia, ¿no? Que él lo visualizaba así, atado, y que mi primo, o sea, en verdad, él fue a que le hicieran un trabajo de que lo ocultaran para que no lo pudieran contactar, ni hacerle mal, ni una brujería, etcétera. Y luego también, pues, la situación que le pasó a esta amiga, que encontró el amor, tal y como le dijo este señor que iba a encontrar el amor. Entonces, sí, fue como que una historia que se me quedó como que muy, muy fuerte, y todavía da para poquito más. Ok. Fíjate que por cuestión religiosa, Uh-huh. durante mucho tiempo yo creí que las cuestiones como de adivinación y de saber acerca de ti iban más bien relacionadas a eso, a un poquito
como de superstición y manejo de la persona. Pero tuve una situación muy peculiar hace unos años. Ujú. ¿Cómo lo puedo llamar? Un compañero que él venía de India. Ujú. Se había criado ahí y ahí estuvo casi hasta los 40 años. Después no sé por qué razón terminó dando con esta orden religiosa en la que yo estaba. Y él un día me toma de la mano, me empieza a ver y me dice, tienes muchas situaciones con tu familia, especialmente con un hermano. Las situaciones que ustedes tienen son a raíz de... Y empieza a leerme toda la historia de mi familia. Y entonces le pregunto, pues es que ya tenemos un año conviviendo, yo supongo que de alguna manera conoces mi historia. Ujú. Me dice, no, nunca te he prestado atención. Dice, pero es tradición de nosotros que entendemos las manos como el lugar en el que se escribe nuestra propia historia. Yo no Claro. estoy viendo tu futuro. Yo lo que estoy viendo es lo que has vivido, porque está marcado ahí. Y me empezó a decir muchos detalles que eran interrogantes que yo tenía, que eso sí me llamó la atención, porque lo de mi familia podía intuir que de alguna manera sí se podía enterar, pero hubo detalles muy personales en relación a mi espiritualidad, que eso sí no lo habría con nadie. Y lo tenía como dándole vueltas, pero no era tema como de abrirlo de forma comunal. Y tocó directamente, digamos que en la llaga. Entonces dije, ok, me interesa. Y ella me dijo, no hay forma en la que yo te pueda enseñar cómo se hace esto. Esto es una tradición familiar y solo se hereda a hijos. Como yo no voy a tener hijos, conmigo se acaba la tradición. Dice, y así es, y así ha sido, y así seguirá siendo. Entonces, está muy loco. Desde ese día empecé a buscar información en torno a estas artes de contacto, de saber cosas que ocultas entre comillas, porque lo oculto se va mucho a este claroscuro de cosas ocultas, oscuras, Sí, claro. ¿no? Ujú. Y cosas que son, pues de cierta manera él lo planteaba casi como una ciencia, simplemente estaba dentro de estas creencias familiares. Pero esto que me cuentas es distinto. Esto que me cuentas estás hablando como si existiera un tipo de plano en el que nosotros nos podemos encontrar bajo algún tipo de radar energético o espiritual. Y hay formas de pasar desapercibidos ahí. La duda que me genera es, y tal vez se va a resolver ahorita que me cuentes la historia, Ok. que al momento en el que a él lo amarran para que no lo puedan encontrar, ¿eso le genera algún tipo de problemática o no? Pues sí, o sea, Toda la situación familiar que desembocaba de ahí o desembocaba del otro. pues precisamente porque por amarres que le han estado haciendo ex amores, ya sabes que ahorita todos se inclinan por las relaciones tóxicas. Entonces, Lamentablemente sí. exactamente, entonces, pues le deseaban el mal, que no prosperara, que le fuera mal, es lo que él me contaba, que O sea, todo eso le... Ok, le deseaba. el sigilo, el bloquearlo fue la solución que le encuentra. Ajá. Ajá, pero no le soluciona propiamente las cosas, o sí le empezó a solucionar algo. No del todo, o No sea, del todo. va saliendo adelante. Ujú. Quiero pensar que Es está... reciente esto. Claro. Ahorita todavía está en este trance Ok. de seguir adelante, pero sí hay cosas que todavía lo frenan, etcétera. Entonces, pero yo creo que hay algo de él, pues, que también cree. Hay algo- Entonces, claro. entonces yo creo que busca también refugio en este tipo de creencias de los ángeles para salir adelante y pues que no le afecte todo el mal que le pueden desear. Entonces, pues también por eso como que se apoyó un poquito en esta situación de protección, por así decirlo, ante estas cosas que le estaban deseando. Es que hay situaciones que a veces no puedes anticipar de ninguna manera, ¿no? Y menos cuando son de esta índole. Ujú. Conocí a una persona que me contó una historia, esta sí no es bonita, está muy extraña. En el tiempo de Vietnam, de esta guerra que atosigó muy fuerte a nuestros hermanos en el norte, muchas familias quedaron sin padres.
porque ellos los tenían que mandar a la guerra y era algo forzoso. Una de estas familias era de inmigrantes italianos. Tenían poco tiempo en Estados Unidos, estaban viviendo en Nueva York. Y el papá lo reclutaron y lo mandaron a Vietnam. La mamá revisa los ahorros y en menos de un mes se da cuenta que no tiene para cuándo va a regresar el papá y ellos están en un dilema económico muy fuerte. Se empieza a mover, es una persona muy luchona, ella no se detiene por nada. Hace la matemática rápida y se da cuenta que lo primero que tiene que cambiar es el lugar en el que viven. Es demasiado lujoso y estamos hablando que no era un lugar lujoso, pero no se lo iba a poder costear. Comienza a buscar lugares que, aunque sean lugares un poco indeseables o difíciles, que le permitan sobrevivir con su familia en la estancia que no va a estar su esposo ahí. También entendamos la época. Los trabajos de las mujeres eran muy mal pagados. Entonces ella tenía que trabajar el doble o el triple para ganar menos de la mitad que ganaba cualquier hombre. Era una situación muy, muy difícil a la que se estaba enfrentando. Y lo peor es que el esposo se va un mes después de que acaban de tener a su segundo bebé. Una situación muy trágica. Consigue un departamento en un edificio y se lo dicen desde el principio. En ese edificio pasan cosas y no son cosas de criminales, son cosas como sobrenaturales y la gente no soporta estar ahí mucho tiempo. Ella dice, no me importa. No, ¿qué opciones tengo? O sea, ¿es eso o la calle? Vamos al edificio. No le mentían. Desde el segundo día que llega ahí, empiezan a ocurrir cosas en su departamento. Comienza a ver en las noches una sombra de un hombre que va de un cuarto a otro. Por el rabillo del ojo, mientras está haciendo otras cosas, mientras prepara la comida, escucha pasos, voltea y ve cómo algo se movió. Ella siempre buscaba una explicación racional, pero más que por no creer en lo sobrenatural, era por sobrevivencia. Si se clavaba en lo sobrenatural, no tenía oportunidades ya de hacer nada. Entonces decía, es mi estrés, es mi angustia, es porque estoy pensando en mi esposo. Enfócate en lo que estás haciendo por tus niños. Conforme fueron avanzando los días, las cosas solo incrementaban, se caían platos en la cocina, se veían reflejos en los espejos, todo siempre fue como sombras. Se lo adjudicaba a su cansancio y la imaginación. Estaba a doble turno. Una vecina les cuidaba a los niños todo el día, estaba preocupada por los niños, llegaba y tenía que ocuparse de cosas de la casa. Era un cansancio extremo 24/7. Ella decidió refugiarse en esa idea. Hasta que un día ocurre esto. Empieza a escuchar zumbidos en el cuarto del bebé. Se le hacen extraños. Por el tipo de época y el lugar, no estábamos hablando de lugares tan limpios, pero escuchar tantos zumbidos tampoco era normal. Se acerca al cuarto y ve que el cuarto está repleto de moscas. Y no hay ningún otro cuarto en la casa que tenga siquiera una. Se asusta. Va y agarra al niño y donde lo abraza, la puerta se cierra de golpe, las moscas empiezan a mover y escucha una voz que le abre en el oído y le dice, el niño es mío. Se asusta, lo abraza con todas sus fuerzas y donde levanta la mirada de la cunita donde lo tenía, ve en el vidrio donde hay una sombra negra afuera del cuarto, pero ella vive en un 6º piso y enfrente no hay nada. Entonces se da cuenta que hay algo en el departamento y que realmente ya no es su cansancio. Abre la ventana, empieza a sacar a las moscas mientras abraza al bebé y en eso se escucha como un estruendo en la casa y ya no pasa nada más ese día. Se da cuenta que necesita ayuda, que tiene que hacer algo y que tal vez su familia está corriendo peligro y eso no se lo iba a permitir. Entre el peligro de su familia y la calle sí era opción. Le dicen que hay un sacerdote que ha ayudado a muchas familias de ahí, que es un tipo con muy buen corazón, que vaya y le pida ayuda. Cuando se acerca con el padre y la ve tan desgastada, el padre dice, son cuestiones de su mente. Entonces dice, claro que sí, vamos al departamento, yo te ayudo. Recordemos que estamos en una época en lo que está Vietnam, o sea, está el estrés a todo lo que da, hay muchas cuestiones de racismo, hay muchos problemas sociales, entonces este padre se desvivía por ayudar a la comunidad de la forma en la que pudiera. La ve tan cansada que eso fue lo que le movió el corazón y dijo, te acompaño, vámonos. Llegan al lugar
Y le dice, a ver, cuéntame qué es lo que ha pasado, ¿no? Se ven sombras, se escucha una voz, le cuenta todo, todo, todo. Y el padre ya dice, le voy a dar oportunidad que se desahogue. Y después, pues una bendición en la casa para que esté tranquila. Cuando arroja el agua bendita, se cierran todas las puertas de golpe, se salen, uno de los platos sale volando de la cocina y se escucha la voz que dice, no toquen al niño, el niño es mío. El padre actúa tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Y le dice, muy bien, hija, muy bien. Sigue aventando agua bendita, sigue rezando en las habitaciones, pero como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada en la casa. Terminando, le dice, acompáñame, hija, al carro, porque ya me tengo que ir. Cuando salen y lo acompaña al carro, le dice, te tienes que ir de ahí ya. Corres peligro. Dice, y no sé, pero me da impresión que eso que está ahí adentro no se escucha cuando estamos ahí. Por eso no te podía hablar. Dice, busquemos la manera de que te salgas. La señora le dice, consígueme alguna mudanza, con algún lugar donde pueda dormir, aunque sea un par de noches en lo que consigo otro lugar. En menos de 2 días, el padre había conseguido todo. Un camión de mudanza, un lugar donde dormir. Y le dice, tú ve preparando tus cosas, pero tienes que ser cautelosa. Parece que esa cosa es inteligente. Si se da cuenta que vas a hacer algo, puede ser que pongas en peligro a tu familia. La señora, mientras hacía el aseo, empezaba a hablar con quejas. Ya estoy harta de esto, no puede ser que todo esté tirado, y aprovechaba para aventar las cosas en cajas. Y poco a poco fue guardando las cosas más esenciales. 2 días después llega un camión de mudanza, y en el camión de mudanza viene una persona de piel oscura, que justamente era amigo del sacerdote, porque el sacerdote lo había ayudado en varias situaciones de racismo a las cuales él había sido víctima. Entonces esta persona era muy hosca. Como la señora es italiana, su piel es sumamente blanca, prefería ni siquiera hablarle. Y el padre le dijo, acompáñanos, te vamos a necesitar. Dice, y ayuda a la señora, es buena persona, así yo te ayudé, ayúdala tú también. Pues este tipo estaba como que mal encarado, pero estaba ahí. Cuando entran en la casa, la señora nada más indica las cajas, el tipo las agarra y ella corre por el bebé. Cuando va por el bebé, el padre está esperando en la puerta se cierra frente a él y escucha a la persona de piel oscura que le gritan en el oído, no se van a ir, el niño es mío. El padre empieza a hacer oración afuera, el señor rompe la puerta para abrirla, salen de ahí, le dice que le dé al niño, el señor carga al niño y en eso algo empuja a la señora y se va rodando por las escaleras. La señora terminó en el hospital. Conozco la historia porque 30 años después yo platico con el que fue el bebé que estaba en esa situación. Okay. Y esta historia desde entonces la cuentan diciendo, cuiden mucho del lugar en el que van a vivir, porque sí hay cosas a veces que las están habitando y pueden creer que tú eres alguna de las pertenencias que se quieran quedar. Al final, cuando se cambiaron, no volvió a ocurrirles nada. Qué fuerte. Nos estamos yendo cada vez más Heavy. densos, sí, más heavy. Y bueno, la siguiente historia que te voy a contar está un poquito también fuerte, a lo mejor también triste. Okay. Sigue siendo en relación con este señor que te había platicado que habla con los ángeles. Pero bueno, la historia comienza así. Dado al éxito y que tuvo esta amiga y a lo sorpresivo que fue esta situación con mi familiar, entonces mi mamá me dice que le pase el contacto de este señor que dice hablar con ángeles, porque tenía una conocida que estaba viviendo una situación muy fuerte, porque había perdido a su nieta y su nieta era como su hija, porque creo que la mamá de esta niña, que en paz descanse, como que se casó con otra persona, tuvo otra familia, y la niña dijo, no, yo me quedo con mi abuelita. Okay. Esta niña, bueno, ya adolescente, pues decidió irse con sus amigas a una playa a divertirse.
La cosa es que cuando vienen de regreso para Monterrey, hay un accidente automovilístico y esta chica pierde la vida ahí. Entonces, pues la conocida de mi mamá, que es la abuelita de esta niña, pues no está tranquila. Dice que siente una opresión en el pecho y que no para de llorar y no para de llorar. La aconseja a mi mamá, pues ve con una psicóloga para que puedas sanar estas cosas. Y busca, pero tiene cita muy lejano, ¿no? Y ella necesita ya sacar esta situación, porque sus familiares le decían, ya no llores, no la vas a dejar descansar en paz si sigues lamentándote así, sufriendo así. Entonces es algo que ya necesitas seguir con tu vida, ¿no? Okay. Entonces mi mamá, pues como una otra alternativa diferente, pues dijo, ¿por qué no la llevo con este señor? Porque a lo mejor puede encontrar consuelo a través de esta persona. Entonces llevó mi mamá a esta persona con el señor, misma situación, nombre, fecha de nacimiento, y busca el alma de esta persona, ¿no? Entonces, cuando hace el contacto, pues también no son buenas noticias o no son tan alentadoras. Para empezar, el señor le dice que no era su fecha. Todavía no era su fecha de fallecimiento, o sea que no era el momento, no era su momento. Okay. A la señora, para a lo mejor hacerle las cosas un poquito más tranquilas, como que le dijeron que había sido un accidente, pero el señor al momento de hacer el contacto se da cuenta que fue una imprudencia, o sea, no en sí un accidente, sino como que la chica que iba manejando, la niña que fallece iba como de copiloto, entonces como que era imprudencia de la niña el accidente. Okay. La que iba manejando sobrevivió y la nieta de esta persona es la que fallece. Es la que fallece, okay. Entonces, para no hacer ver tan mal a la chica, como que le hacen creer que era un accidente, pero al parecer hubo algo ahí imprudente, que a mí me hace pensar que a lo mejor pudo haber ido tomada o algo así para que él hubiera dicho algo así, o sea, caso de imprudencia de la mujer. Entonces, ¿qué te hace pensar, no? Entonces, en fin, para no hacerte el cuento largo, dice que ella todavía está en este plano porque no sabe que ella ha fallecido, que todavía no se puede ir porque ella no entiende qué es lo que le acaba de pasar. Entonces, por esta razón es que su abuelita siente esta opresión en el pecho, porque es ella tratando de buscarla. La niña buscando a la abuela. La niña buscando a la abuela. Okay. Porque no sabe qué es lo que le pasa, qué le está pasando. Entonces, lo que le dice el señor que contacta a los ángeles es: llora. Llora todo lo que puedas. No hagas caso si te dicen que si tú sigues llorando no los dejas descansar en paz. No. Tú necesitas seguir llorándola. Necesitas prenderle una vela, rezar porque su alma encuentre la luz y pueda trascender, para que pueda sentirte más tranquila. Cuando ella se dé cuenta de que ya no pertenece más en este plano, te va a llegar una señal. Tú no la busques, esa señal. Esa señal te va a llegar de alguna manera y tú vas a saber, este es el momento en el que ella ya pudo descansar por fin. Entonces, esa es la historia. Y ahí concluye toda esta travesía con este señor que dice que habla con los ángeles. Esta historia que me cuentas de la señora grande con la niña, ¿al día de hoy está todavía en ese proceso? Sí. Sí. Ahorita ya la señora se notó abismalmente la diferencia porque ella no salía de su habitación, se la pasaba llorando. Estaba casi muerta en vida. Pero a partir de todas estas situaciones, con visitas con este señor, ya poco a poco ha salido adelante
Ya no supe si llegó esta señal o no, pero definitivamente que otra vez está rehaciendo su vida, siendo que casi se sentía que ella la había perdido con ella también, con la niña. Me recordaste algo. ¿Tú ubicas a la voz de Krillin de esta serie de Dragon Ball? Claro. El maestro Lalo Garza. Sí, sí. Ok. El maestro Lalo Garza le hicieron una entrevista hace unos meses o a finales del año pasado en un canal que creo que se llama Mundo Creepy. Y le preguntaban sobre cuestiones paranormales. Uh-huh. Y él empezaba a hablar que para él realmente maneja como que algo bastante más racional y que no anda mucho por la vida con creencias tan espirituales. Él prefiere buscar que muchas de las cosas sí tienen una lógica y un sentido de que ocurra, nada más es difícil encontrarlo. Bueno, los tipos se clavan en el tema y están seguros que algo debe de tener ahí alguna experiencia inexplicable. Y después de muchas insistencias él se acuerda y dice, bueno, no, sí tengo un par que sí no tienen tanta explicación. En las reuniones de mis diferentes grupos de amigos, pensándolo ahorita, yo tengo 3 personas que pueden ver a los espíritus, los fantasmas o estas entidades. Entre ellos no se conocen y de hecho entre ellos no saben que el otro tiene esta habilidad. Nada más sé porque me lo han contado en confianza. Y me ocurrieron 2 situaciones con ellos. En la primera, estábamos en una reunión y de repente esta chica se pone seria y pasando unos días me contacta y me dice que quiero hablar contigo. Yo ya te he contado que me ocurren este tipo de situaciones. Pasó algo en tu casa. No te lo quise contar ese día porque eres el anfitrión y no quería que la pasaras mal. Pero es que vi algo en tu casa y te lo quiero contar. Cuéntame. Había una señora en tu pasillo y estaba sentada en una silla que está frente a una mesita. Uh-huh. Esa señora traía una chaqueta de color blanco con negro, pero muy antigua, y estaba sentada agarrándose las manos y como que esperando algo. Dice, entonces me quedé impactado. Estaba describiendo tal cual a mi tía, que mi tía había fallecido años atrás, usaba esa ropa y siempre estaba ahí en esa postura. Dice, entonces no me quedaba duda que por alguna situación mi tía estaba ahí. Dice, al día de hoy no tenemos la silla, no tenemos esa mesa por diferentes razones. Pero pasando un tiempo, un amigo que también le ocurren estas situaciones, estábamos pasando un rato en la casa, estábamos agarrando muy buena plática y de repente se pone pálido y me dice, ¿hay alguien en tu cuarto? Y le digo, no, claro que no, nada más estamos tú y yo. Me dice, no, hay un señor en tu cuarto, lo acabo de ver. Es un señor en traje muy delgado, tiene un bigote también como muy estilizado, y se me estaba describiendo mi papá, tal cual. Y si justo tenemos una fotografía de mi papá con un altarcito, y donde se lo muestro, se asustó y me dice, sí es él, esta persona la acabo de ver enfrente de dentro de tu cuarto. Entonces dice Lalo, bueno, no sé si lo vio en la foto o algo, pero sí puede ser que exista algo más. A mí en una grabación, y es la 21 cosa que me ha pasado, es que fuimos a un estudio que el día de hoy no existe, que tenía un sótano, y en ese sótano le llamaban la pecera, porque años atrás fue un lugar con piscinas, y dicen que las piscinas las cerraron a raíz de que se murió una niña. Yo no conocía la leyenda, yo nada más iba a grabar ahí, y un día grabando abajo, ya un poquito tarde, cuando voy subiendo las escaleras, veo una niña que sale de un cuarto y entra a otro. Es doblaje. Ahí entran personas de todas las edades. Pues cuando llego arriba, les digo, oye, yo estaba abajo y la niña también. Se quedó la niña abajo, nada más para que la vigilen, yo ya me voy. Y le dicen, ¿cuál niña? Pues la niña que estaba abajo grabando. Dicen, abajo tú eres el único y arriba está X persona. No hay nadie más en ninguna sala. Y entonces les dice, no, claro que no. O sea, hay una niña con un vestido que tiene flores. Y seguir la secretaria se pone pálida. Dice, ya van muchas personas que nos hablan de esa niña. No hay nadie ahí abajo. Y ahí es donde me contó la historia de la casa. Les dije que jamás me volvieran a traer aquí a grabar. Dice, y sí, esas han sido las situaciones. Entonces, a veces sí,
como que hay estas situaciones donde nos ponen en ese plano y me recordaste mucho por lo de la niña. Una chica vino aquí hace unas semanas Ajá. y nos cuenta que tuvo una situación trágica con un niño de ella y a raíz de un familiar cercano que tiene esta habilidad de ver a estas personas, a estas almas o a estas entidades, le comentaba que ese niño todavía le acompañaba el día de hoy y se lo describía y le dio muchos datos que no tenía forma en la que este familiar supiera. Entonces sí, como que existe esta otra realidad, ¿no? En la que... Claro, y es muy interesante cómo los niños son los que son más sensibles a este tipo de cosas paranormales. Incluso yo sé que también hay personas ya adultas, pero ya son muy pocas, pero los niños siempre como que a cierta edad tienen esta sensibilidad que pueden percibir cosas que a lo mejor nosotros no. Y luego Exacto. después ya pasa el tiempo y de pronto no sé qué pasa en nuestro cuerpo que ya desaparece esta habilidad. Es muy interesante y de hecho te voy a contar historias Adelante. que van relacionadas con este tema que estamos hablando. Adelante. Ok. Bueno, esta historia también es de familiares cercanos. Ok. Tengo unos primos que viven en una especie de quinta. Me encanta a mí su casa porque es un terreno amplio y tienen varias casitas. Entonces, en una casa viven mis tíos, en otra casa viven los abuelitos y en otra casa viven los tíos de mis primos. Entonces, bien padre, todos conviven ahí en familia. Ok. Pero hay una casa, son alrededor como de 4 o 5 casas. Hay una casa que está al fondo, que esa está sola. Hace muchos años sí vivían unos primos de ellos ahí, pero se fueron porque dicen que esa casa está embrujada. Te voy a contar cómo fueron sucediendo los hechos. Adelante. Resulta que tenían unos primitos chiquitos que siempre hablaban con alguien, pero alguien no estaba. Entonces la mamá de ellos le dice, ¿con quién estás hablando? O sea, yo no veo a nadie aquí. Y dicen los primos de mi primo que estamos platicando con Huguito. Así se llamaba, Huguito. Con Huguito. Con Huguito. Entonces, a raíz de estas cosas, como que los casos fueron en aumento. Me han platicado situaciones en las que uno de estos niños como que estaba jugando, tienen ahí un columpio y con la mirada seguía a alguien a la nada, pero con una mirada fija, siguiendo un punto A hacia un punto B, así. Y le pregunta a mi primo, oye, ¿a quién estás viendo o qué viste? Y él pregunta, es que ¿quién es él? Y dice, ¿quién es quién? O sea, no hay nadie. Y entonces como que ya entendió que lo que estaba viendo no estaba bien verlo. Y entonces como que se asustó y dijo, no, ya no nada, quiero regresar con mi mamá. Entonces ahí fueron otra vez aumentando las cosas. Primero con niños y resulta que después estaba esta tía de mi primo en un sótano. Para empezar, esta casa tiene sótano y si tiene sótano, ya qué miedo. Estaba en el sótano acomodando algunas cosas, algunos muebles y que escucha fuerte que alguien empieza a maldecir. Ella pensaba que era su pareja de ese entonces fue y dice, ¿por qué dices todas esas cosas? Y dice, no, te prometo que yo no dije nada, le contesta a su pareja. Entonces, otra vez, otro motivo para asustarse, ¿no? Tenían trabajadores por ahí cerquita de la casa que estaban construyendo y también ellos decían que habían cosas que escuchaban, que como que les jalaban la ropa y no había nadie. Y a partir de ahí, pues ellos decidieron mejor adiós y se fueron de esa casa. Aún así, bueno, mis primos siguen ahí viviendo todavía en este terreno, pero la casa del fondo es la que está abandonada. Entonces, pues siempre que tienen fiestas, empiezan a decir, a ver, ¿quién se atreve? Vamos a meternos a la casa a ver qué pasa, a ver qué encontramos. El reto. El reto. Ok. Y dicen que sí se siente una pesadez
cuando te acercas a esa casa, incluso hay personas que los retan a los más valientes a ver, acércate de perdido a tocar la puerta. Ay, pero pues tocar la puerta, ¿eso qué? Iban, no llegaban ni a la mitad del camino y decían, no, es que hay un ambiente muy pesado en esa casa y no entiendo por qué. Y también me platica que hay momentos en los que están ahí sus amigos conviviendo y de pronto todos empiezan a sentir esta pesadez y empiezan a llorar por la nada. ¿A llorar? A llorar. O sea, como que algo les está oprimiendo, sienten esta pesadez que conectan con esta tristeza, pero todos al mismo tiempo. Eso es lo raro, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, hay personas que a lo mejor le pasa a uno, ok, pero ya cuando es un grupo, eso ya está de pensarse. Yo te confieso que una vez sí me llegué a meter a esta casa. ¿Ah, sí? Claro. Ok. Sí, también otra vez así de que jugando, que vamos, sí o no. Me acuerdo que entré a la casa y sí vi estas escaleras que iban hacia esta parte más profunda, el sótano, y ahí había un espejo grande. Ajá. Yo ya no pude avanzar más porque sí se sentía un ambiente muy fuerte y me salí corriendo. Pero ellos sí me cuentan varias historias que tienen en relación ahí. Es que se escuchan de pronto muebles, pero la casa está sola, o sea, muebles que se están moviendo. ¿Y no tiene muebles? Claro que hay muebles, pero ¿quién los mueve? Ya. De hecho, te traigo aquí unas fotos de la casa. Luego te las enseño. Gracias, sí, para que aparezcan aquí en el episodio. Claro. ¿Las fotos son del interior o del exterior? Una del exterior y unas del interior. Y a lo mejor no encontramos cosas, digamos así, de que un ente, alguna silueta, pero lo que me llama la atención es que en la mayoría de las fotos aparecen estos orbs, ¿se les llaman? Ok, aparecen orbs en las fotos. Exacto. Pero demasiados, o sea, así amontonados, brillantes. Hay muchas explicaciones, imagino que sabes al respecto, que a lo mejor que si una basurita en el lente y cosas así. Uh-huh. Pero estas fotos fueron tomadas ya hace mucho tiempo. ¿Son digitales o fueron de rollo? No, se me hace que fueron digitales. O sea, cuando iban saliendo las primeras cámaras. Ajá. Y sí se ven muchas de estas imágenes, figuras que aparecen ahí en las fotos. Cosa que me parece muy, muy extraña, no sé, o sea, porque siempre yo, en lo personal, ya habíamos hablado a un inicio de Los Ángeles, y para mí, yo creo que son como almas, ángeles que están ahí o se manifiestan en las fotografías, creo yo. Mira, lo de los orbes lo he escuchado en muchos lados, pero no me había tocado algo cercano hasta hace unas semanas. Uh-huh. Ya conté esta historia, pero entra totalmente en colación. Una familia en Estados Unidos comienza a tener una situación muy difícil en su casa y se dan cuenta que tal vez es del corte tipo espiritual, a raíz de que un día los niños, queriendo hacer un TikTok, cuando prenden la cámara y ponen a grabar, ven toda la casa llena de estos orbes. Van de habitación en habitación y todo está lleno. Limpian el lente y sigue igual. Uh-huh. Se dan cuenta que no son cositas en el lente. Hace el esposo, a raíz de una situación que habían vivido previamente, hacen un tipo de oración en familia, como llamemos de una oración de liberación. Okay. Después de la oración, sacan la cámara y no hay ninguno. Entonces, él dice que sí, que el esposo de la familia sí dice que sí hay como que un vínculo entre este tipo de presencias que él decía, no sé cómo llamarlas, no sé qué son, porque no nos hacían sentir bien de ninguna forma. Y no eran tampoco como un fantasma, eran muchos, pero no sabemos qué exactamente es. Entonces sería interesante que la gente que nos está escuchando, si tiene teoría sobre qué son los orbes o
Si hay fotografías o cosas que nos puedan mandar, este es buen momento y nos los pueden poner ahí en los comentarios. Sobre situaciones que ocurren en las casas con ambientes pesados, hay algo que se llama egregore, que el egregor viene desde, si mal no recuerdo, viene de creencias budistas. Okay. Y es acerca de que cuando las emociones de las personas llegan a ser tan grandes y tan fuertes, de repente quedan como cristalizadas en el mundo real. Y al llegar a un lugar, te topas con la emoción y afecta a grupos de personas. Eso ocurre a veces en muchos cultos, en los que de repente empiezan a ocurrir como estos tipos de histerias colectivas, pero algunas de las histerias colectivas no fueron generadas por alguien. O sea, alguien no estaba dirigiendo, simplemente de repente todos estaban en este tipo de estados. Y desde ahí surge esta como idea de una mente colectiva en lo que una emoción entra y afecta a todo un grupo de personas. Pareciera, por lo que me dices, que o pudiera ser un egregor o pudiera ser presencias dentro de la casa que hace que se sienta pesado. En una ocasión a mí me pasó, estando en la casa de un amigo, que empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Empezaron a escucharse golpes, pasos. Yo estaba solo en la casa, pero ya llegó un momento en el que era aterrador, porque era la sensación de acechanza, de algo está ahí, te está observando y realmente como que te quiere afectar a ti. De repente sonaron unos pasos que entraron en la habitación en la que estaba y no había nada, pero los pasos sonaban ya dentro del cuarto enfrente de mí, algo caminando y la habitación estaba vacía. Me impacté, empecé a hacer una oración en mi mente y se dejaron de escuchar todos los ruidos de la casa, lo cual me hizo entrar en pavor absoluto. Cuando en mi mente, sin decir nada con voz, pienso la palabra amén, regresan todos los ruidos dentro de la habitación y fuera de la habitación. Me levanté y salí de ahí. Dije, no, definitivamente aquí había algo. Pero había una sensación que ahorita me la recordaste, que era abrumadora, que era muy pesada. La casa era muy bonita, la casa estaba hermosa, no era como que algo de la casa lo generara, sino realmente de repente fue que la atmósfera se empezó a volver pesada. ¿Pudiera ser que algo así ocurra en esa casa? Puede ser. Duda, ¿siempre pasan estas cosas ahí? ¿Siempre? ¿O hay excepciones? Bueno, en ellos dicen que ya están completamente acostumbrados. O sea, yo en mi caso cuando voy solamente siento esta vibra pesada cuando volteo incluso a ver la casa, o me acerco tantito, no tolero. Pero ellos sí tienen historias para aventar para arriba de que de pronto sienten que les tocan, que de pronto escuchan que mueven sillas, o de pronto esto que te acabo de contar, o sea, que sienten una pesadez que sin ningún sentido empiezan a llorar nada más. Tristeza inmensa. Tristeza inmensa, exacto. Me contaron una historia muy extraña. Ok. Que tiene que ver con una hacienda. Hay una hacienda en las afueras de Nuevo León que tiene una habitación que está prohibida entrar. La hacienda la compraron como un capricho, la familia. No la compraron barata, la compraron muy muy cara, pero era un capricho del papá tener esa hacienda. Desde que era joven le puso el ojo y dijo, algún día va a ser mía. El día que la consiguieron, se empezaron a dar cuenta que tal vez algo no estaba bien con la construcción. Era una hacienda muy antigua, de esos cascos hacendatarios de sabrá Dios, del tiempo de revolución o antes. Cuando se van y se mudan ahí, bueno, que mudarse entre comillas, pasaban una semana, regresaban a la ciudad y así. Era una casa vacacional a la que iban frecuentemente. Pero donde se empiezan a quedar temporadas un poquito más largas, empiezan a notar que todos empiezan a cambiar sus estados de ánimo. Están más irritables, más cansados. A pesar que el lugar es bonito, a pesar que las actividades que hacen son agradables. Y de repente notan cómo todos están con este toquecito que te da cuando tocas esas cosas macabras, que es como ser muy reactivo, estar muy nervioso, estar muy ansioso y ponerte como unas gotitas de paranoia en tu mente. Y notan que todos están así, pero no hay motivo. Y una hija decide abrir en un desayuno el tema. Y dice, a ver, ¿quién más no está durmiendo bien?
y de repente todos se voltean a ver. Mencionó más bien el elefante en la habitación. Todos, ¿tú tampoco estás durmiendo bien? No. Dice, ¿quién está soñando con los quemados? Y de repente todos abren los ojos y dicen, ¿tú también estás soñando? Y se dan cuenta que todos están en eso. No abren el tema, solo deciden ya no entrar en la habitación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que solo está ocurriendo cuando se quedan a dormir en las noches en la habitación principal de la casa. Todo queda como en un tipo de historia tabú fantástica que así como pasó rápido se olvidó. Okay. Entonces la familia no por eso vendió la propiedad. Sigue yendo cada cierto tiempo y pasando como 2 años se les olvida. Vuelven a abrir el cuarto y empiezan familiares a decirles, oye, préstanos el ranchito, vamos un fin de semana, a echarnos una mano y a hacer una fiestecita. Y la chica, pasando como 15 años, dice, oye, no les he preguntado a mis familiares si más personas empezaron a vivir eso. Los hijos, por la edad que tenían, poco a poco fueron desentendiéndose de ese lugar y ya eran los papás que a veces sí iban, a veces no, pero las hijas y los hijos ya no les interesaba tanto. Ella revela que era por la habitación. Uh-huh. O sea, no se sentía cómoda ahí. Al contactar a todos los familiares, se da cuenta que todos habían tenido la visión de los quemados en algún momento. Pero lo que ella no se había dado cuenta es que todos tenían diferentes historias de los quemados. Okay. Y empezó a recopilar las historias. Se las empezó a pedir. Le tomó 2 años tener todos los fragmentos de la historia. Y lo que ocurría es que todos estaban viendo como una película, pero en diferentes partes. Lo que ella narra, dice, lo que parece que ocurrió en esta hacienda hace no sé cuántos años, es que un par de personas se metieron. Al dueño, que era un joven como de unos 30 años, y a su esposa, los amarraron. Al joven lo sacaron y lo prendieron en un árbol que estaba ahí, afuera en el patio. Y a la esposa hicieron que lo contemplara mientras lo quemaban. Después de eso abusaron de ella y la colgaron de otro árbol que estaba ahí al lado. Dice, todos, unos soñaban con una persona colgada, otros soñaban con una cosa que estaba encendida en el patio y gritos, otros soñaban con puertas que se abrían de golpe, y todo fue como una historia que se estaba repitiendo en el inconsciente de todos, una y otra vez, pero en fragmentos. ¿Qué tal? Qué loco, ¿verdad? Súper loco. No, y lo que hablas de que todos tenían en su mente como que esta imagen de personas quemadas, qué fuerte, ¿no? Que todos coinciden, volvemos a lo mismo. O sea, si uno lo dice, bueno, pero que ya todos coincidan. Es un grupo, pues ya lo vuelve más real. Sí, y ¿sabes qué? También entran las cuestiones que les llamo las características del observador. Ajá. Porque el que está ahí viviendo la experiencia no necesariamente va a tener toda la percepción del fenómeno. O sea, a veces algunos van a ver, otros van a sentir, otros van a oler, otros van a pensar, pero no necesariamente todos tienen la misma experiencia de un mismo fenómeno. En el caso le llamaban los quemados porque todos tenían un aroma de quemado, de que algo se estaba como que friendo, y aunque no todos vieron un cuerpo calcinado, les daba ese aroma, como si algo se estuviera quemando. Entonces por eso le pusieron ese nombre. Pero sí, es una locura. Está muy interesante lo del rancho. Muy espeluznante. Sí, sí, sí. Pero muy interesante. Muy interesante. Tengo una última. Claro, por favor. Tengo una última que también me suena un poquito a esta que acabas de mencionar. A ver. Tengo una sobrina que desde chiquita nos daba miedo. Es hermosa, la amo, la adoro. Pero también tiene esta sensibilidad que de pronto ve cosas y te dice cosas que de pronto no tienen sentido. O sea, ¿cómo una niña tan chiquita puede saber estas cosas, no? O decir estas cosas. La primera va así. Estaban ellos viviendo en aquel entonces allá por Guadalupe. Enfrente de su casa había una especie como que de calle amplia. Uh-huh. Entonces como que estaban en un cuarto que daba hacia la ventana. Entonces
mi sobrinita pues estaba con su papá y estaba volteando hacia la ventana que da a la calle. Y le dijo, oye papá, ¿quiénes son esos niños con la cara atropellada? Wow. O sea, imagínate que tu hijo, que tu hija diga este tipo de cosas. Claro que mi primo se asustó mucho. ¿Cómo que unos niños con la cara atropellada? Y entonces pues se asoma y no ve nada. Y entonces como que hacen un poquito de trabajo de investigación y resulta ser que por ahí hubo un accidente fuerte. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces... Wow. O sea, históricamente sí había ocurrido algo ahí. Ajá. Como que algo pasó por ahí y pues ella sacó el tema y entonces como que a lo mejor ahí relacionaron. Esa fue como que de las historias que más cuentan ellos siempre que les ha pasado. Y otra historia también en relación con mi sobrinita es que pues mi tía, que viene siendo la abuelita de mi sobrinita, dijo vamos al parque a pasear. Entonces se la llevó y la subió al columpio y ahí estaban jugando y se estaba meciendo y que dice que de pronto se quedó como que viendo nuevamente un lugar fijamente. Ajá. Y como que mi tía, pues ¿a quién está viendo? No hay nadie. Se queda mirando fijamente y como que pareciera que le están hablando. Entonces empieza a agachar el rostro y empieza a sentir el rostro así como que pesado y como que empieza a decir que sí con la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Y entonces le pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿te están hablando o qué te están diciendo? ¿Qué pasa? Y ella le contesta, es que no te puedo decir lo que me están diciendo porque si te digo te vas a asustar. Entonces... a partir de ahí como que también mi tía se asustó y dijo, bueno, entonces no quiero saber qué es lo que está pasando, pero sí son varias historias así, de que ella solía como que ver a puntos fijos y que de pronto si iban a algún lugar, ella como que jugaba a las escondidas o a tú la traes atrapadas y ese tipo de cosas, pero no había nadie, o sea, ella jugaba así. Entonces, sí era muy común que ella pasara por ese tipo de cosas. Y nuevamente, o sea, avanza el tiempo, ella crece y le preguntan, oye, ¿te acuerdas de estas situaciones? De estas situaciones, ¿qué era lo que te decían estas personas? O cómo eran estos niños y así. Ella dice, no, yo no me acuerdo de nada de eso. O sea, como si de pronto hay algo, un chip que de pronto ya pierdes esta sensibilidad. Súper extraño, ¿no? Hay unos estudios acerca de la reencarnación, pero estos estudios son de universidades en las que dicen que sí puede haber cerca de 12 casos en los que sí se pueda considerar que sí se está hablando de un tipo de reencarnación, pero todos coinciden en algo. A partir de los 7 años, el sujeto olvida todo lo anterior. Okay. Y a partir de ahí, ya es como esta persona en esta nueva vida. Uh-huh. Creo que solo hubo un caso de un niño en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial en la que él siguió recordando por muchísimo tiempo y justo dicen que sí es una reencarnación porque la cantidad de datos que él tenía y de personas que no había posibilidad alguna que siquiera supiera que existían porque estaban en otro estado, eran personas mayores que ni los papás tenían 40 años y las personas de las que él hablaba tenían 72 y sabía todo de sus vidas porque ellos fueron compañeros de él cuando ellos estaban siendo parte del ejército de Estados Unidos. Es una locura estas historias. Pero me viene esto de los niños, o sea, tal vez viene cierta edad en la que algo pasa en nuestra mente, no sé si es social, energético, espiritual o una cuestión de organismo, pero se cierra. Sí. Y esto queda como algo que inclusive la mente, nuestra memoria llega a borrarlo. Ajá. Me traes 3 historias ya para cerrar el podcast de hoy. 3 historias muy cortas acerca de estos lugares que a veces encierran cosas. Kenia Oz es una youtuber, influencer. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Muy bien. Kenia Oz le pasó algo que la aterró exageradísimo. Y fue algo relativamente simple. Pero si checas los detalles,
tal vez no lo es tanto. Van a una campaña en un tipo de rancho, una hacienda muy grande, que antes fue un convento. Solo están los influencers que van a la campaña y el equipo de grabación. Cuando están en este tipo de cosas, como lo que es anuncios, doblaje, grabaciones, el tiempo es oro. No puedes estar desperdiciando tiempo en nada. Entonces, inclusive los descansos y los tiempos de comida son cosas muy medidos. Y ella tenía un pequeño espacio de tiempo fuera de la rutina de los demás en los que podía salir y hacer un poquito de deporte. En ese tiempo que sale a caminar, de repente se topa a 100 metros una monja que viene caminando hacia ella. Cuando en ese rancho tenía más de 70 años, que había dejado de ser convento, y bromas pesadas no era algo que se daba en el equipo. Regresó y dijo, me voy. Ya no terminó de lo que tenía que hacer. O lo aceleró, pero ese mismo día salió de ahí. La otra historia es de Sting, este cantante, este músico, que él dice que era totalmente escéptico, que él no cree nada de fantasmas, espíritus ni nada de eso. Hasta que compró una casa embrujada. ¿Qué le dijeron? La casa está embrujada. Y él dijo, pues si me la das barata, yo me la quedo. Se queda a vivir ahí y desde el mes 1 empiezan a salir platos volando, se mueven las sillas, se mueven las cosas. Que dice, no, la verdad, hasta me divertía, no le vi problema, hasta que un día pasó una cosa. Yo estaba acostado, volteo en la madrugada a una de las esquinas de mi cuarto y veo a mi esposa abrazando a mi niño en una esquina. Y entonces se me hace muy extraño. ¿Por qué está haciendo eso? Volteando a la cama en la esquina, todo oscuro. Le hablo, no reacciona. Estiro mi mano y siento donde al lado de mí está mi esposa. Volteo y mi esposa está acostada. Entonces la muevo, abro los ojos y suelto un grito donde ve a la mujer que tiene un niño que está en la esquina. De repente se empezó a desvanecer y desapareció. Decidí vender la casa. Dice, eso sí, me dio miedo. Sí, y eso claro. Sí, los dos lo vimos. Porque cuando uno lo ve puedes dudar, ¿no? Ajá, sí. Pero si son varios. Y la última historia. Hay una película que se acaba de estrenar hace poco que se llama Black Phone, que es una película de terror. Okay. La he escuchado, pero no la he visto. Desde el tráiler te plantea la premisa. Okay. Un tipo secuestra gente, las mete en un cuarto, en el cuarto hay un teléfono, el teléfono está desconectado. Y pregunta continuamente si ha llegado a escuchar la persona que está secuestrada que suena el teléfono. Y resulta que si lo escuchan y lo contestan, hablan con las antiguas víctimas de ese asesino. Okay. ¿Va? Eso te lo ponen desde los 10 segundos del tráiler. Ajá. Bueno, todo parece así como súper fantasía, pero aquí vino alguien que contó una historia que se parece un poquito a eso. Un día estando en una escuela religiosa en la que había un padre que era exorcista y él, todos sabían que él era exorcista, él ya lo había mencionado, están en un comedor y hay un teléfono negro al fondo, colgado en la pared. Estás hablando que esto es antes de los celulares. Entran todos a comer, se sientan en las mesas y de repente llega este padre que tendía a ser alguien muy solitario. Se les queda viendo y les dice, les pido por favor que no importa cuántas veces suene ese teléfono, no lo contesten. Va, se sirve la comida, se sienta. Como era muy hermético, dijeron, está loco, que haga lo que quiera, no nos interesa. Y al instante empezó a sonar el teléfono. El padre voltea y les dice, no lo contesten. Y no para de sonar, no para de sonar, no para de sonar. Hasta que un niño se desespera y dice, chingado ya. Corre el teléfono, lo contesta y se pone pálido. Y le dice, padre, le hablan. Y entonces el padre va caminando, agarra el teléfono, saca una cruz de San Benito y empieza a hacer una oración. Y cuelga. Y le dice, te dije que no contestaras. Y entonces se sienta en la mesa y le pregunta a los compañeros, güey, ¿por qué te asustaste? Me habló mi tío que murió hace 5 años. Era la voz de mi tío y me dijo, pásame al padre, quiero hablar con él. Entonces, de repente hay cosas en este mundo que son bastante extrañas. Nayeli, muchas gracias por haberte dado la oportunidad de estar aquí. No, hombre, encantada. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, familia nocturna. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Recuerdan,
denle seguir, píquenle a la campanita, dejen sus comentarios y si tienes una historia que contar, compártemela por Instagram. Nos vemos el siguiente jueves. Dulces pesadillas. Bye bye.